muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que es un verdadero placer ver a caras conocidas que teníamos tiempo sin poder reunirnos. Y pues para las personas que no me conozcan, yo soy Sandra Blanco, soy la responsable de comunicación de COE Tenerife y también tengo a mi cargo la responsabilidad de algunos proyectos del cual les voy a quitar 2 minutitos porque nos parece imprescindible compartirlo con ustedes porque creemos en la formación para todos los empleados y apostamos también desde la Confederación por ello. Pero antes, por supuesto, quisiera saludar a las personas que también nos están viendo a través del streaming de forma online, especialmente a todos los de la Cátedra de Relaciones Laborales de la Universidad de La Laguna, que siempre nos acompañan muy fielmente en estos eventos. Y, por supuesto, darle una calurosa bienvenida y nuestro agradecimiento más profundo a estas 2 personas que nos acompañan el día de hoy y que han hecho un huequito en sus apretadas agendas y han viajado hasta Tenerife para acompañarnos el día de hoy. Agradecemos muchísimo a Mar Ropero y a don Martín Godino, que nos acompañen en la mañana de hoy. Ellos son de Sagardoy Abogados, pues como ustedes sabrán, muchos los conocen porque ya hemos hablado, uno de los principales bufetes especializados en Derecho del Trabajo, Beneficios Sociales y Pensiones y Seguridad Social en España, quienes nos ayudarán hoy a analizar y a desgranar un poco todo lo que son las novedades y los aspectos fundamentales de esta nueva normativa de la reforma laboral. Los presento antes que todo. Mar Ropero Campos es socia directora de Sagardoy en Canarias, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma y especialista en relaciones laborales y también en diálogo social. Ella participa habitualmente en jornadas y programas formativos especializados en Derecho de Trabajo y en Seguridad Social y se ha destacado la han destacado últimamente por el repertorio internacional de Best Lawyer como abogada laboralista en 2022 en las Islas Canarias. Así que, Mar, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos en la mañana de hoy. Y Martín Godino Reyes, que conste que he tenido que hacer una síntesis curricular de ellos dos, porque la verdad es que es un placer tenerlos por aquí. Es doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, cuenta con experiencia como docente, impartiendo clases de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid y además es profesor en Máster de Abogacía Laboral en la Universidad CEU San Pablo. Ha sido reconocido, tiene muchos reconocimientos en la categoría de Derecho Laboral y también en los últimos años como uno de los mejores abogados especialistas en el ámbito de asesoramiento laboral y es además académico de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Últimamente le han dado un premio que le hace mucha ilusión, que es el de la Cruz de Raimundo de Peñafort. Así que, pues, encantados de que nos acompañen en el día de hoy y muchísimas gracias a ustedes por estar por aquí. Les quito 2 minutitos antes de darle paso a esta jornada, que seguro será de mucha utilidad para todos nosotros, para hablarles de un proyecto que estamos trabajando desde COE, que es un curso de digitalización aplicada al sector productivo. Es un proyecto que va dirigido a todas las personas que estén ocupadas por cuenta propia o por cuenta ajena y también que se encuentran en este momento en situación de ERTE. Un proyecto que estamos trabajando directamente con la COE de Madrid, todas las organizaciones cobeneficiarias, se está trabajando a nivel nacional y de la mano directamente del Ministerio de Educación y Formación Profesional, quien lo acredita, ¿no? Los objetivos del curso son poderle dar las herramientas a las personas que no han tenido la oportunidad de saber de competencias digitales, pues de entender, o sea, de alfabetizarse digitalmente y de comprender cuáles son las mejores herramientas que pueden utilizar en sus diversos puestos de trabajo. Esto es un programa que comenzamos este año, pero que se va a alargar a los próximos 4 años. Este año tenemos unas competencias transversales en digitalización y los próximos años tendremos otros niveles de digitalización que podrán poner también para sus empresas. Son 30 horas de duración, se tiene desde Madrid a un tutor por cada 15 personas, hay ejercicios prácticos y se puede adaptar muy bien a las agendas de todas las personas porque es online. No tienen que estar de manera presencial, lo pueden hacer en el momento que quieran.
Tiene 6 módulos, son 6 semanas. Se dicen que solamente tienen que estar alrededor de unos minutos al día, 30, 40 minutos al día, o si lo quieren hacer los fines de semana. De todas formas, en la entrada le hemos dado unas carpetas con mayor información por si ustedes quieren tener más información de los mismos, pues estaremos encantados de dárselo. Y al finalizar del programa, pues cuentan con una escape room, que es una actividad lúdica y gamificada para que puedan acabar bien el programa. Existen 2 certificados del programa, un certificado de superación y uno de participación, y puede ser acreditado estas competencias digitales por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. El proceso de admisión se hace de manera individual o a través de sus empresas. Ustedes nos envían una plantilla de carga masiva con todas las personas que quieren participar en el programa y así le pueden hacer seguimiento, o se puede realizar de manera individual con todos ellos. No tiene ningún coste porque es totalmente financiado y avalado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y los fondos Next Generation. Así que cualquier cosa pues que estén interesados, a nosotros como de parte de la Confederación también queremos poner un granito de arena en todo lo que se refiere a los procesos de formación dentro de las empresas. Y bueno, sin más dilación, voy a dejarle el paso a don Martín Godino para que comience con su exposición en la mañana de hoy. Muchas gracias por haber venido. Esto no sé cómo se pasará aquí para que salga esto. Sí, ya les... Bueno, buenos días a todos. Lo primero, como es natural, muchas gracias a Sandra por la amable presentación. Gracias a la COE de Tenerife por invitarnos a participar en esta sesión. Es un placer cuando uno viene a Tenerife, yo vine desde el sábado y uno se hace tinerfeño adoptivo inmediatamente y le apetece poco volver a la península, de tal manera que el agradecimiento es al contrario, es en este caso mío, porque Mar viene de Las Palmas, que está más cerquita, pero venir desde Madrid es una maravilla el estar en esta magnífica tierra. Bueno, nos han pedido que hablemos de la reforma laboral de una manera relativamente breve y bueno, y por tanto pues hay que dejarse cosas con seguridad fuera, pero en particular yo creo que es importante, hemos distribuido las materias que nos parecen fundamentales y yo voy a hablar fundamentalmente del nuevo modelo de contratación, creo que es como tenemos que llamarlo. La reforma laboral, es sabido, no voy a volver a las proclamas generales, no ha sido una derogación de la reforma laboral del 2012, afortunadamente. Todos los temas de flexibilidad interna, de flexibilidad externa, de despido, modificación de condiciones, inaplicación de convenios, se ha quedado como estaba y ese fue el núcleo de la reforma del 12. Pero es verdad que hay una materia en la que la reforma laboral es una reforma profunda e importante, que es el nuevo marco, el nuevo modelo de contratación. Si hubiera que poner unos titulares muy básicos, este nuevo modelo de contratación, que ha entrado en vigor el 31 de marzo, o sea, el jueves o el viernes pasado, por tanto, estamos ya inmersos, ya no necesitamos hablar o hablar menos del periodo transitorio porque estamos inmersos ya en la nueva regulación. El objetivo de este nuevo marco laboral es reducir la temporalidad. Por tanto, desde el punto de vista de prácticas empresariales, es evidente también que genera, por un lado, la necesidad de, yo llamo, una nueva cultura, una adaptación a este modelo, y segundo, inevitablemente, más restricciones, porque el modelo está construido para reducir la tasa de temporalidad. Es conocido por todos, tenemos tasa de temporalidad por razones las que sean variadas, históricas, de nuestro tejido productivo, de estacionalidad de una parte de nuestros sectores productivos, de la vinculación al turismo, por razones varias, y yo creo que son evidentes, y en el lugar donde me encuentro, pues más evidentes todavía, pero es verdad que tenemos una tasa de temporalidad que es de 25-26% frente a una tasa europea del 14%, ¿no? Bueno, esos diferencial de 10, 11, 12 puntos de tasa de temporalidad es el que se pretende corregir con esta reforma. Hasta tal punto es así, y yo creo que eso es un factor de preocupación, que esta reforma va a ser medida y por todos, por externa e internamente, por Europa, por el Gobierno, en función de qué pase con la tasa de temporalidad. De manera que si en los próximos meses, probablemente no tendremos una medición mínimamente fiable hasta que no pasen 8, 10 meses, un año, pero a partir de ese momento, si la tasa de temporalidad sigue donde está, pues probablemente habrá que concluir que la reforma ha fracasado y eso no será una buena noticia porque probablemente augurará
nuevos cambios más restrictivos todavía en materia de contratación. Por eso yo creo que es importante manejar bien este nuevo modelo de contratación, saber hasta dónde llega y saber también los límites que tiene y dónde no llega. Es verdad que en el empleo público, imagino que aquí, por razones evidentes, fundamentalmente los que estáis aquí pertenecéis al sector privado, en el empleo público la tasa de temporalidad es más alta todavía y, por lo tanto, si queremos que la media se note, pues el empleo público también tendrá que cambiar. Ya sabéis que en la misma fecha que se publica la reforma laboral se publicó una ley de transformación de empleo temporal en empleo indefinido en el sector público. Ya veremos cómo funciona, sobre todo por la vía de limitar las interinidades. Bueno, no, está fuera de nuestro ámbito ahora, pero cuando hablamos de tasa de temporalidad es importante señalarlo porque, como digo, el sector público tiene una tasa más alta que el sector privado. Y tercer titular, antes de entrar en materia, pues el contrato para obra o servicio determinado, que era el 40% de nuestra contratación, el 40%, es decir, no era un tipo de contratación residual, como son desgraciadamente los contratos formativos, que están, creo, en el 1,6% de volumen sobre la contratación total, pero el contrato para obra, que tenía mucho peso, desaparece. Tiene alguna excepción, tampoco nos interesa aquí, vinculada a proyectos de la Unión Europea o vinculados al proyecto del Plan de Transformación y Resiliencia, pero en fin, con alguna, y fundamentalmente por tanto en proyectos públicos, pero con carácter general el contrato ha desaparecido y por tanto un trozo del 40% de nuestra contratación temporal pues ha dejado de estar presente, ¿no? Bueno, el modelo que queda, nuestro nuevo modelo de contratación, se basa en dos tipos de contratos y nada más que en dos tipos de contrato temporales. Y en un contrato que junto al indefinido normal se quiere potenciar mucho, que es el contrato fijo discontinuo. Me voy a detener en estos tres, los contratos temporales, circunstancias de la producción, sustitución y fijo discontinuo, porque ese son el núcleo del nuevo modelo de contratación en todo lo que no es, lógicamente, contrato indefinido. Bueno, el contrato temporal por circunstancias de la producción, que yo creo que sería un error entender que este es el mismo contrato eventual que ya teníamos en el modo de funcionamiento, porque si se toma como tal, yo creo que nos vamos a equivocar, porque vamos a tener disfunciones y aplicación incorrecta. Este contrato por circunstancias de la producción, lo primero que hay que señalar, y yo creo que quizá si hubiera que, a mi modo de ver, si puedo dar alguna recomendación, si tuviera que retener una, esta me parece lo más importante. El contrato hoy no puede seguir usándose, como ha sido habitual en los contratos que todos hemos utilizado, causa de la contratación, acumulación de tareas, que hemos visto 200.000 de eso. No sirve para nada. Yo creo que no servía ya, pero desde luego hoy no sirve. La ley es mucho más exigente. Pide la identificación de la circunstancia concreta que justifica la contratación y, muy importante, la conexión con la duración. Es decir, hay que explicar en el contrato por qué este contrato, cuál es la causa específica, no general, la específica, pues que me ha entrado un pedido para realizar 18 piezas de no sé qué producto, o porque se ha producido una campaña que me van a venir 1.000 residentes al hotel en cuestión que va a contratar, etcétera. Hay que identificar la circunstancia de manera muy precisa y la conexión con la duración. Esta circunstancia se prevé que dure 2 meses porque empieza el 1 de enero y termina el 30 de marzo, el 28 de febrero, ¿no? Bueno, esta exigencia de identificación de la causa yo creo que exige, a mi modo de ver, luego no pasará, no sé si alguien hará caso, pero exige, pues aquí sí, un cambio cultural, porque la definición de la causa en los contratos, que nos ocupaba a todos, iba a decir una línea o media línea, acumulación de tareas, pues nos va a exigir 4 líneas para decir por qué es ese contrato, para qué es ese contrato, en circunstancias de la producción, y por qué dura lo que dura, que tiene que estar vinculado, lógicamente, a la duración o a la pervivencia o persistencia de la causa, ¿no? Por lo tanto, no valen definiciones estereotipadas sobre la causa. Yo creo que este es el primer aspecto esencial. La falta de esta identificación, aunque concurra causa, provoca la indefinición del contrato, la transformación del contrato en contrato fijo. Por tanto, bueno, es una exigencia no de forma, es una exigencia de fondo, ¿no? y que conviene observar con rigor porque yo creo que va a ser así exigida por los tribunales y por la Inspección de Trabajo. Bueno, si descendemos al contenido de qué circunstancias o qué causas permiten el uso de este contrato, nos encontramos con que realmente
cada uno lo estructura como le parece. Yo creo que hay tres circunstancias, tres subespecies del contrato por circunstancias de la producción, claramente diferenciadas, bueno, claramente, no sé si claramente, pero diferenciadas en la norma, tres circunstancias distintas. La primera, que es la que más se parece al contrato eventual precedente, es la del incremento imprevisible y ocasional de la actividad de la empresa, sea de la actividad habitual o sea de una actividad nueva, pero aunque sea de la actividad normal de la empresa, un incremento imprevisible de la actividad. Y además que no sea repetido en el tiempo, porque si estuviéramos ante una repetición que se produce de manera ocasional, hombre, si es imprevisible además no parece que sea repetido en el tiempo, pero si lo fuera estaríamos en el ámbito, luego entraremos del fijo discontinuo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí podemos pensar en cualquier tipo de circunstancia, pero en la que concurra esto, que el incremento de la actividad, tiene que haber incremento, que tiene que ser ocasional, no repetido en el tiempo, ni permanente en el tiempo, y que tiene que ser además imprevisible. Bueno, aquí en cada empresa podéis cada uno hacer su autoajuste de cuándo se produce esta circunstancia, pero, como digo, la limitación es de 6 meses, el contrato no puede durar más de 6 meses, pero salvo que se amplíe a 12 por convenio sectorial, que es muy conveniente hacerlo a través de los convenios sectoriales. A mi modo de ver, no valen las previsiones de los convenios sectoriales vigentes hasta ahora que ampliaban el periodo de duración del contrato eventual. Hay que pactarlo ahora para este contrato por circunstancias de la producción, pero como digo, en cualquier caso, ese es el límite. La duración será no 6 meses, sino la que dure la causa o el incremento imprevisible que justifique la contratación. Luego podemos poner algún ejemplo que seguro que se ocurren a todos. Circunstancia 2 o subespecie 2 de este contrato. Las oscilaciones en la actividad normal de la empresa, que generen un desajuste entre la oferta, entre las necesidades y la mano de obra disponible, ¿no? Bueno, es más difícil esta causa de aprender. La ley nos da una circunstancia que incluye aquí, que es la cobertura de los periodos o que se derivan de las vacaciones anuales. Esta es una circunstancia que provoca una oscilación y un desajuste entre la plantilla disponible y la plantilla necesaria para realizar la actividad, ¿no? Cabe pensar, por supuesto, en otras. Este de supuesto de las vacaciones no agota el supuesto de estas oscilaciones. Por supuesto, tienen que ser oscilaciones, yo creo que aquí pueden ser previsibles o imprevisibles, que produzcan ese desajuste y, nuevamente, que no sean repetidas durante todos los años, porque si son repetidas durante todos los años, pues estaremos ante la necesidad de acudir al fijo discontinuo. Es importante aquí, yo creo, porque va a dar mucho juego, cómo se utiliza este contrato para la cobertura de vacaciones. A mi modo de ver, y hay interpretaciones aquí a veces no coincidentes, pero nuestra opinión y nuestra interpretación es que este contrato que se incluye, y esta fue una demanda de los sindicatos, fundamentalmente para que tuvieran indemnización, sacarla del contrato de interinidad, que como sabéis, del contrato ahora llamado de sustitución, que exige que la sustitución identifique a la persona que se sustituye. No estamos en este caso, este es un contrato por circunstancias de la producción. ¿Qué quiero decir? Que este contrato, a mi modo de ver, no exige la identificación de que se está sustituyendo a una persona que está en vacaciones, sino que, yo creo que da mucho más juego, es un contrato que viene a cubrir la oscilación que se produce, el desajuste en la plantilla que se produce, porque está disfrutando las vacaciones una parte de la plantilla. Y eso produce un desajuste que me requiere la cobertura de unos determinados puestos. Insisto, no es un contrato de sustitución, por tanto no hay por qué identificar que se está sustituyendo a alguien. ¿Cómo creo yo que debe de utilizarse? Pues fundamentalmente como válvula para los periodos donde se concentra un mayor número de disfrutes de vacaciones. Y eso es un problema de datos, de prueba. Si yo puedo acreditar que de mayo a septiembre es cuando más se cogen las vacaciones en mi empresa, o al revés, de diciembre a marzo, pues podré establecer un contrato por circunstancias de la producción de 4 meses para cobertura de vacaciones, para cobertura innominada de vacaciones, no para la cobertura de vacaciones de Manolo García o Pepita Martínez, sino para cobertura de vacaciones, porque el 70% de mi plantilla disfruta de las vacaciones en este periodo determinado de tiempo y eso me produce una oscilación y un desajuste. La pregunta que aquí cabe formular es si el contrato fijo discontinuo también es aplicable a esta situación. Y es absurdo entender que es aplicable aquí el contrato fijo discontinuo, pero siendo absurdo no es descartable que los tribunales o la inspección pues ese absurdo lo impongan. Ya veremos cómo funciona. Por hipótesis, las vacaciones son repetidas todos los años. Es decir, si se ha habilitado
este contrato para la cobertura de vacaciones, no tendría sentido cercenarlo diciendo que como las vacaciones se repiten todos los años no puedo usar este contrato, sino que tengo que acudir al contrato fijo discontinuo. Pero esa es una interpretación posible. Esa es una interpretación posible. Fijaros que si la interpretación es que hay que acudir al contrato fijo discontinuo porque las vacaciones se repiten todos los años, pues sencillamente este supuesto desaparece, salvo el primer año. Este año podremos hacerlo un contrato por circunstancias de la producción y el año que viene, como he repetido, tendría que transformarlo en fijo discontinuo. Yo creo que no es esa la interpretación correcta de la norma. En cualquier caso, bueno, interesante este uso del contrato porque me parece que va a ser de los pocos que dejen una cierta bueno, capacidad de actuación a las empresas. La circunstancia o subespecie 3 de este contrato por circunstancias de la producción, el mal llamado contrato de los 90 días, ¿no? Bueno, el esquema aquí, para todos los que de alguna u otra forma, y probablemente alguno de los que estuvierais aquí, intervinimos en el proceso como asesores o externamente en el proceso de negociación de esta reforma laboral, pues la necesidad es evidente como se planteó. Sectores fundamentalmente vinculados al comercio, también al turismo. Se dijo, oiga, yo tengo necesidades de corta duración, y siempre se ha puesto el ejemplo muy evidente de las rebajas en el sector comercial, donde necesito contratar muy intensivamente, pero es que me dura el Black Friday y lo contrato para 5 días. Entonces, no voy a hacer un contrato indefinido, necesito algún... Y no es imprevisible tampoco, no estamos ante el incremento imprevisible, es previsible porque yo tengo mis campañas, el Black Friday, las rebajas de julio y los días de oro. No estoy haciendo campaña de ningunos grandes almacenes, pero en fin, con los nombres como no lo sabemos todos, y los tengo previstos, son previsibles, pero son ocasionales, que es lo que exige la norma, son previsibles y son de duración reducida, que es donde está la clave de este contrato. Entonces, la ley ha creado aquí un mecanismo muy sofisticado, de no fácil uso, que es no que el contrato pueda durar 90 días, sino que la empresa puede elegir 90 días dónde utilizar este contrato para estas causas ocasionales o para situaciones ocasionales de duración reducida. Entonces, ¿qué obliga a la ley? ¿Qué obliga a la empresa la ley aquí? Pues yo creo que a lo que no se ha hecho habitualmente, que es a planificar. De hecho, se dice que hay que facilitar a los representantes de los trabajadores antes una planificación de dónde van a estar esos 90 días donde se va a poder utilizar este contrato. Entonces, bueno, la exigencia aquí es clara, por lo menos teóricamente. Yo tendré que llegar en el mes de diciembre, a ser posible, y decir, yo este año voy a tener qué situaciones ocasionales, en qué días, y señalar en la semana, por seguir con el mismo ejemplo, la semana del Black Friday, la rebaja de julio, la rebaja de Navidad, y esto me suma 90 o menos de 90. No es que se pueda contratar por 90 días, que me lo preguntan mucho los clientes, decir, pero entonces puedo hacer un contrato de 90 días. No, porque en tu empresa serán 90 o serán 82 o 57, los que tú puedas acreditar que tienes situaciones ocasionales de duración reducida donde se produce un incremento de la actividad que es previsible y que es de duración corta. Y en cada empresa, pues en un hotel será porque viene en la semana donde vienen los estudiantes de fin de curso, o porque viene una determinada, bueno, hay algunos evidentes, ¿no? Porque viene la Semana Santa y se produce una concentración. Aquí en Canarias, como el turismo afortunadamente hay casi todo el año, pero en otras zonas pues está más concentrado en determinados periodos y podrá acudirse a este tipo de contratación. Entonces, es verdad que la aplicación de este contrato genera muchas dudas. Primero, ¿hay que hacer un contrato para cada una de las situaciones de corta duración que se producen? Yo creo que sí. Y sé que a continuación cualquiera de vosotros me puede decir, ya, pero eso tiene un sobrecoste en cotización, porque si dura menos de 30 días tiene un sobrecoste en cotización. Pues es verdad, pero yo creo que la ley no admite que yo haga un contrato para todos esos periodos, sino que son varios contratos para cada periodo donde se produce la situación ocasional. Yo creo que eso es impepinable, no me parece que tenga solución. ¿Se pueden elegir 90 días distintos, hasta 90 días distintos, en función del centro o por regiones o por actividades? Pues lamentablemente yo creo que no, y está puesto para que no, y la opinión ahí del Ministerio, que es muy beligerante con eso, es que no, que es por empresa. Es verdad que eso, bueno, pues quizá en algunas empresas se planteen si no constituir sociedades distintas en cada región o en cada centro de trabajo para poder salvaguardarlo, pero la elección de los días que alguien ha llamado días en blanco, corresponde al conjunto de la empresa. Se exige además que no sean consecutivos, pero dentro de que no sean consecutivos, ¿cuál es lógico? Porque si estamos hablando de situaciones previsibles pero de corta duración, pues
Pues lo normal es que no se produzca 90 días, que sean 3, 7, 20 y que todos esos sumen hasta 90 días, pero que no sumen más. ¿Puede durar el contrato más de 90 días? Pues evidentemente no puede durar para esta circunstancia más de 90 días. Tendrá que durar menos, por debajo de 90 días, lo que dure la situación ocasional de corta duración. ¿Es compatible este contrato con un contrato de los otros que hemos visto también de circunstancias de la producción respecto del mismo trabajador? Yo creo que sin problema. Es decir, que un trabajador puede haber sido contratado para la cobertura de las vacaciones y además para las rebajas de Navidad y para el Black Friday con este tipo de contrato. Y de esa manera podrá superarse además, por supuesto estará sometido al encadenamiento que luego me referiré de los 18 meses dentro de los 24, pero podrán ser contratos compatibles en periodos distintos porque obedecen a causa también distinta, ¿no? Y, por tanto, la suma de todos ellos podrá exceder de los 6 meses en el cómputo del año natural. Aquí una cuestión, es que no quiero, sé que el tiempo, bueno, todavía estoy en, luego se me va, bueno, yo, me cortáis cuando me aburra, pues lo corto y ya está. Pero, bueno, hay una circunstancia aquí que se está poniendo de relieve. Exige la ley que se dé noticia a los representantes de los trabajadores de la previsión. Y aquí dos cosas. ¿Qué pasa si la previsión luego no se cumple? Yo creo que nada. La previsión no exige certeza, es decir, puede surgir circunstancias específicas posteriores a esa planificación que exigen el uso de este contrato y yo creo que eso es perfectamente posible. Hombre, dentro del ejercicio de buena fe de los derechos. La planificación tiene que ser lo más ajustada posible, pero yo no creo que sea un condicionante de validez del contrato si luego se modifica o se altera porque no se cumple exactamente la planificación. Y segunda cuestión, ¿qué ocurre si no hay representación de los trabajadores? Pues no tiene respuesta. Le he oído con escalofrío a un magistrado del Tribunal Supremo, entonces dice, pues no se puede usar este contrato. Digo, hombre, pero qué disparates vamos a decir. Bueno, yo creo que aún así la empresa conviene que explicite la previsión, aunque no haya representante de los trabajadores. Pues en una circular, en un documento, es decir, que diga la previsión de uso de esta contratación en este año, pues va a ser de este tipo de circunstancias de la producción, va a ser a efecto sobre todo de acreditarlo ante un posible pleito, inspección de trabajo o lo que sea. Más brevemente, el tema de las previsiones comunes, el encadenamiento, no me detengo más que en recordar que aquí también, pues ya lo sabéis, hay un nuevo ajuste. Los periodos se reducen, misma persona, no más de 18 meses en un periodo de 24 y además se computa para cualquier puesto, para cualquier empresa del grupo, sea directamente o a través de ETT, pues ese es el límite y ya está. Esto es una cuenta. Además se dice ahora que el SEPE, a petición del trabajador, certificará los periodos de contratación. Entonces tendrá una prueba de que si me han tenido más de 18 meses en un periodo de 24, pues será indefinido. Que aquí el mecanismo que se habilita del SEPE pues tiene por finalidad facilitar la prueba. El segundo, siempre más complejo. También se limita el encadenamiento no para la misma persona, sino para el mismo puesto, que el mismo puesto no esté ocupado más de 18 meses en un periodo de 24 por trabajadores temporales. Aquí el mecanismo es un poco curioso y relativamente perverso, porque el último trabajador es el que se convierte en indefinido, aunque lleve un día de contrato. Yo he llegado un día, pero como ya sumo 18 meses, porque ha habido otros trabajadores que tenían 17 meses y 29 días, pues yo me hago indefinido, ¿no? Bueno, este será un problema de prueba porque es verdad que se exige que lo sea para el mismo puesto de trabajo y aquí pues la dificultad probatoria, el debate sobre si es el mismo puesto o no, pues será una cuestión de prueba que yo creo que tiene menos relevancia. El contrato de sustitución. Me voy a detener fundamentalmente en lo novedoso, porque, insisto, para respetar lo más posible el tiempo asignado de 25 minutos, media hora que me han dado. La primera circunstancia de sustitución, de interinidad, la primera es la de antes, el contrato para sustituir a una persona que tiene reserva de puesto de trabajo. Solo señalar una causa para evitar confusión. No se exige que el trabajador tenga el contrato suspendido, solo que tenga reserva de puesto de trabajo. Y, por tanto, hay supuestos que no son de suspensión del contrato, pero que permiten el uso de este contrato. Por ejemplo, a mi modo de ver, me han preguntado varios, la acumulación del permiso por lactancia, de la acumulación de las horas en permiso. Esos 20 días que dura el permiso, 21 días, podrían ser objeto de sustitución a través de un contrato de interinidad. No son un supuesto de suspensión del contrato, pero son un supuesto donde el trabajador, que es lo que se exige, mantiene el derecho a la reserva del puesto de trabajo.
Para la cobertura temporal de vacantes, pues se ajusta mucho el contrato, porque ahora solo se permite que tenga una duración de 3 meses o incluso inferior si lo establece el convenio colectivo para los procesos de selección interna o externa. Por tanto, va a ser un contrato que aquí tenga poco juego. Probablemente, bueno, yo creo que no va a tener mucho uso. Y la gran novedad en este contrato, la posibilidad de contratar para completar la jornada de trabajo de los trabajadores que tienen la jornada reducida. Ojo con el mecanismo. Es opinión común, y yo creo que es lo que se desprende de la ley, que el contrato no puede durar más que lo que dura, me refiero, no puede tener un porcentaje de contratación superior al porcentaje de reducción de jornada. Si el trabajador tiene una reducción de jornada del 50%, el contrato habrá que celebrarlo como contrato con una jornada del 50%. No con las mismas horas que ha dejado de prestar servicio que tiene jornada reducida, nos exige una coincidencia en la distribución horaria, pero sí en la jornada. Eso significa que no se puede contratar a un trabajador por más tiempo del que una persona reduce su jornada. Pues aunque parezca un disparate, la opinión común, y desde luego el Ministerio también se pone aquí de patas, que son muy activistas, dicen que efectivamente no se puede. Es decir, yo no puedo contratar a una persona a tiempo completo si lo contrato para cubrir una reducción de jornada de una persona trabajadora que reduce la jornada del 50%. Yo creo que me cuesta entender el sentido de política del derecho y de política del empleo que eso tiene, porque bueno, estás reduciendo, digamos, el empleo de la persona. Pero esta es la exigencia legal. Insisto, yo puedo contratar por el mismo tiempo de la reducción de jornada. Ahora, es verdad que en la medida en que las reducciones de jornada pueden tener una duración muy extensa, pues hasta 12 años, pues cabe un contrato de interinidad, de sustitución, que dure 12 años. Que llamativo, ya veremos lo que luego nos dicen. Pero eso en la ley es así, lo que dura la sustitución por la cobertura de una reducción de jornada. Es un contrato muy interesante que dará, no sé si mucho juego en la utilización, quizás sí, pero desde luego desde el punto de vista del diseño jurídico, porque lo que nada impide, parece, es que una empresa contrate al mismo trabajador con varios contratos de sustitución para varios trabajadores con reducción de jornada. Es decir, que yo le contrate para una reducción de jornada del 50% de un trabajador y con otro contrato para cubrir la reducción de jornada de otro trabajador. Yo creo que eso es posible. Lo digo también, cada vez que lo digo, con ciertos miedos, porque la interpretación de la norma es una norma nueva, pero yo creo que eso no está impedido en absoluto en la ley, o 50 y 30%, es decir, lo que sea las reducciones de jornada que se están cubriendo. Bueno, el incumplimiento de cualquiera de las cosas que hemos dicho provoca la conversión del contrato en indefinido. Hay aquí algunas normas que me voy a saltar porque no son estrictamente novedosas, de la posibilidad de establecer planes de reducción de temporalidad, porcentajes de contratación temporal en convenios, etcétera, que creo que tienen menos interés. Tampoco tiene ya mucho el tema del periodo, las normas transitorias, porque nos las hemos saltado ya, solo el encadenamiento de contratos. Ojo, porque el encadenamiento de contratos, el nuevo encadenamiento de contratos, se empieza a computar a partir de la entrada en vigor de la norma, el 31 de marzo, y se tiene en cuenta, por tanto, el primer contrato que se haga a partir del 31 de marzo y el último, el que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor de la norma. Todos los demás hacia atrás no se computan para el efecto del encadenamiento de los 18 meses dentro de los 24. Bueno, esta es una cuenta que hay que tener en cuenta, pero nada más. Régimen sancionador, pues recordarlo, ya sabéis que la gran novedad de la reforma aquí es que la infracción se califica por cada persona, ya no en global, por tanto, cada contrato que no esté bien hecho pues es una infracción y una sanción entre 1.000 y 10.000 euros. Bueno, y me quiero detener en los, yo creo que 5 minutos si me quedan, ¿no?, para el contrato fijo discontinuo, porque yo creo que este contrato... bueno, y tengo las contratas luego. El contrato fijo discontinuo. Este contrato es el que la reforma quiere, no sé si lo conseguirá, pero este es el que la reforma quiere que sea el gran contrato que sustituye al contrato para obra o servicio determinado, ¿no? Porque aquí hay un efecto nominalista también político que no se oculta a nadie, ¿no? Hay un interés, bueno, que es lógico del Gobierno
en que el contrato, en disminuir las tasas de temporalidad también por lo nominativo, ¿no? Ha pasado con el contrato, si alguno está en el sector de la construcción, con el contrato, que yo no me voy a referir a ese, pero con el contrato fijo de obra, la calificación como contrato indefinido, que realmente no responde a la naturaleza, porque el contrato se extingue si no hay otra obra al que ajustarle, pero se llama contrato fijo y estadísticamente se computa como contrato fijo. Por cierto, lo que llevan haciendo los franceses toda la vida y así luego les salen mejor las estadísticas. Bueno, aquí se busca un efecto un poco similar. El contrato fijo discontinuo va a cubrir en muchos casos contratos temporales por naturaleza o temporalidad, una cierta temporalidad en la contratación, pero a través de la fijeza discontinua y, por tanto, de un contrato que formalmente es un contrato indefinido. Bueno, aquí quiero hacer, sobre todo, referencia a un dato que a mí me parece que es el clave de la reforma en esta materia de los contratos fijos discontinuos. El contrato fijo discontinuo se ha usado mucho y en el sector del turismo, que con mucha importancia aquí en las islas, evidentemente, se ha utilizado mucho para el trabajo estacional o el trabajo de temporada. Y eso, bueno, y se seguirá utilizando, y este es y se quiere reforzar además este tipo de contrato. Pero se ha creado también el contrato fijo discontinuo para actividades para las que ahora no estaba previsto. La primera, porque se introduce entre los supuestos que permiten la utilización, no que permiten, que obligan al uso del contrato fijo discontinuo, lo que se llama la actividad de prestación intermitente. Esto es muy importante, porque hasta ahora la contratación fija discontinua venía determinada por factores externos. El contrato fijo discontinuo se daba porque la aceituna se recoge en noviembre y la uva en octubre, y la temporada, y no sé cuándo se recoge el plátano, si produce todo el año, pero en fin, que la actividad estacional por naturaleza tenía un factor externo que era el clima, tal. En temporada ocurre lo mismo. Si la temporada es de mayo a una temporada turística estándar en muchos sitios, de mayo a septiembre, aunque ya me dijeron ayer que aquí la temporada alta es justo la contraria, la temporada de invierno, pues bueno, pues tendrá la temporada que sea. Pero la ley introduce un factor nuevo que es la prestación intermitente, donde ya no es un factor externo el que determina la fijeza discontinua, sino un factor de programación empresarial. Es decir, que la empresa decide que una determinada actividad se presta de manera intermitente y eso habilita el contrato fijo discontinuo. Siempre pongo el ejemplo, no para hacerlo, no miro a más ropero, no lo vamos a hacer, que el despacho nuestro dijera, pues nosotros solo vamos a trabajar de enero a marzo y de septiembre a diciembre, porque nos va bien y ya está. Trabajamos de esa manera intermitente en 2 periodos determinados. Bueno, podríamos utilizar el contrato fijo discontinuo. Estaríamos ante una actividad de prestación intermitente, no estacional, no de temporada, pero de prestación intermitente, porque el proyecto empresarial es de prestación intermitente porque lo ha decidido la empresa, ¿no? Y eso va a tener importancia en el futuro, no en el ejemplo que pongo, que no, obviamente, porque vivimos de esto, no lo vamos a hacer, pero puede ocurrir que haya actividades que en su programa de actividad puedan establecer una actividad de prestación intermitente, insisto, aunque no sea estacional o de temporada. Bueno, segundo supuesto que se incluye aquí, muy importante, la actividad de las contratas. La actividad de las empresas que se dedican a la contratación y subcontratación de obras y servicios, dice la norma que deberá articularse cuando la actividad normal de la empresa sea esa, a través de fijos discontinuos. Es decir, que una empresa de limpieza que se dedica a realizar la actividad, a prestar contrata en el sector de la limpieza, pues contratará a un trabajador fijo discontinuo y los periodos en los que pierda la contrata hasta que consiga otra contrata donde recolocarle serán periodos de inactividad, pero no extinción de un contrato temporal porque es un contrato indefinido. Un contrato indefinido con periodos de inactividad, lo propio del fijo discontinuo. ¿Qué limitación hay aquí en el caso de las contratas? Que el periodo de inactividad no puede ser de más de 3 meses, salvo que el convenio sectorial establezca otra cosa. Y los convenios sectoriales con seguridad van a establecer otra cosa para permitir periodos de inactividad más amplios entre la pérdida de una contrata y la consecución de otra contrata donde se pueda recolocar al trabajador. Entonces, esos trabajadores que hasta ahora eran contratados con carácter a través del contrato para obra o servicio determinado y que se sucedían varios contratos para obra o servicio determinado, hoy se encuadrarán en el contrato, deberán encuadrarse en el contrato fijo discontinuo. Y lo mismo también a través de las ETTs que pueden contratar personal fijo discontinuo, aunque sea para cederlo luego temporalmente en los supuestos que hemos visto de sustitución o de contrato por circunstancias de la producción a las empresas usuarias. Se está negociando también que las ETTs puedan contratar fijos discontinuos para cederlos como fijos discontinuos a las empresas usuarias, pero eso no está previsto en la ley.
Me dicen que la negociación va avanzada y que los sindicatos no lo ven mal y el Gobierno tampoco, y que probablemente eso pueda salir. Bueno, me voy a saltar lo demás, la necesidad de escrito, llamamiento, etcétera, porque no tenemos tiempo. Muchas llamadas al convenio colectivo, el fijo discontinuo, como bien se sabe en algunos sectores, como el de la hostelería, para que funcionen tienen que tener un desarrollo convencional importante, porque hay que establecer el orden de llamamientos, quiénes tienen preferencia en el llamamiento, si hay periodos mínimos garantizados de actividad, como se ha hecho, por ejemplo, en algunos parques temáticos, etcétera. Bueno, todo eso se remite a la regulación del convenio colectivo, que yo creo que tiene o va a tener también un papel esencial en el desarrollo de la actividad. Aquí hay un punto que me detengo solo 30 segundos, porque yo creo que no cambia nada. ¿Cómo se computa la antigüedad de los fijos discontinuos? Lo había resuelto el Supremo y todos entendemos que la ley no lo cambia. La antigüedad se computa desde el inicio de la relación laboral a efectos de promoción y a efectos de devengos de complementos salariales por antigüedad, pero a efectos del despido, de la indemnización por despido, se siguen computando únicamente los periodos reales de actividad del fijo discontinuo. Esto es lo que había dicho ya el Supremo y parece que la ley, aunque con una redacción que ni aposta se puede hacer con tal confusión, pues parece que es lo que la ley quiere decir. Esperemos que así sea interpretada. Bueno, me voy a saltar los contratos formativos y las contratas, por llamar la atención. Yo no voy a abusar del tiempo de todos vosotros, únicamente señalar en materia de contratas hay una modificación, el 42.6. Como sabéis, el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores ha sido objeto de negociación para reformarlo desde hace casi 8 años y no se había logrado aprobar una reforma, porque la discusión estaba en si se aplicaba el convenio de la empresa principal o no, con qué grado, qué convenio. Bueno, el resultado de la reforma es este que aquí se señala, con bastantes o con algunas dificultades interpretativas. La regla general es que el convenio que se aplica a los trabajadores que prestan servicios en una contrata es el del sector de la actividad que desarrollan en esa contrata, convenio sectorial de la actividad. Esa es la regla general, pero con dos excepciones muy cualificadas. La primera, que si la empresa en cuestión, que es la empresa contratista, la empresa que presta el servicio, está en el ámbito de aplicación de otro convenio sectorial al amparo del título 3 del Estatuto de los Trabajadores, pues este convenio en cuyo ámbito funcional se encuentra la empresa contratista es el que se aplica con preferencia al convenio sectorial de la actividad que es objeto de la contrata. Esto genera un problema complicadísimo, por ejemplo, en el sector, ya lo sabéis seguramente, en el sector de la hostelería respecto de actividades de limpieza. Bueno, porque la raya de separación entre una actividad que se incluye en el ámbito funcional, si estamos ante una empresa de hostelería, y el convenio sectorial de la actividad, que sería el convenio de limpieza, si es una persona que se dedica a limpiar en hoteles, y ahí está el problema de las llamadas camareras y camareros de pisos, etcétera, que si sale en el coloquio lo tratamos, pues va a generar conflictividad jurídica seguro. Y la segunda excepción, si en la empresa en cuestión tiene convenio de empresa, se aplica el convenio de empresa, la empresa contratista, se aplica el convenio de empresa, pero de acuerdo con las reglas del artículo 84, y ya sabéis que las reglas del artículo 84 que se ha modificado, que son las que se refieren a la prioridad aplicativa del convenio de empresa, no permiten que el convenio de empresa establezca salarios inferiores a los del convenio del sector al que pertenezca la empresa o en cuyo ámbito pudiera ser encuadrable la empresa. Aquí se plantean alguna duda jurídica que, bueno, para los que nos dedicamos a esto, que le damos muchas vueltas al derecho, pero yo creo que tienen menos interés práctico, porque la remisión es al artículo 84, no solo al 84.2. Entonces, se plantea el problema de aquellas empresas que siempre han tenido una unidad de negociación fuera del convenio sectorial, si pueden mantener su convenio, incluso si los salarios son inferiores al convenio del sector. Y aquí, bueno, hay opiniones para todos los gustos, yo creo que es defendible, pero se va a un supuesto seguramente de libro y que, por tanto, pues interesará menos. Bueno, yo termino porque si no, no voy a dejar, y con perdón y disculpas a mi querida compañera Mar Ropero, responsable del despacho en Canarias y que abordará los temas pendientes. Muchísimas gracias.
Gracias. Muchas gracias a don Martín Godino por la claridad de la exposición y por la capacidad de síntesis, porque sabemos que estas reformas y estas novedades y estas exigencias legales pues son gigantes, y de verdad abordarlas en tan poco tiempo pues le agradecemos. Y pues al finalizar de la exposición tenemos una ronda de preguntas. Sabemos que pueden haber algunas preguntas en relación a esto, así que pues estarán a la disposición. Y para las personas que nos siguen online, pues recordarles un poco, porque me lo están diciendo, que también tenemos un chat para las mismas. Pues dejamos la palabra a doña Mar Ropero Campos para la segunda parte de la exposición. Ay, perdón. Pues buenos días a todos. Antes de nada, quería agradecer a la COE de Tenerife y a Sandra la presente convocatoria, que nos permite analizar esos aspectos esenciales de la llamada nueva reforma laboral, efectuada, como sabemos, a través del Real Decreto Ley 32 de 2021. Asimismo, quiero agradecer especialmente a Martín Godino su visita a Canarias y también su brillante intervención sobre las novedades en materia de contratación establecidas por ese Real Decreto Ley. Como él ha explicado, digamos, la clave o la parte más importante de esta reforma está orientada a esa reforma en materia de contratación y al fomento, en definitiva, de la contratación indefinida. Pero existen también otros aspectos relevantes dentro de lo que es las modificaciones que creemos que es importante exponer. Se trataría, en primer lugar, de la nueva regulación sobre contratos, a la que ya he hecho referencia Martín, la negociación colectiva, en referencia a prioridades aplicativas, y también novedades en materia de expedientes temporales de regulación de empleo. Comenzando con la nueva regulación de contratas, ya Martín ha expuesto todo lo que sería esa novedad en cuanto a la modificación del artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores, en definitiva, para garantizar esa existencia de un convenio aplicable a las personas trabajadoras de las empresas auxiliares. Simplemente añadir, porque he tenido acceso y lo he leído, que se ha planteado la duda de si en este caso la prioridad aplicativa se refería solamente a cuando concurre propia actividad o bien se puede extender a todas las contratas. Pues parece que la interpretación es que sería para todas las contratas, no solamente para propia actividad, precisamente porque se establece la exclusión de las contratas y subcontratas con los centros especiales de empleo. Pues esto nos lleva a pensar que si el legislador hubiera querido excluir o centrarlo solamente en propia actividad, lo habría establecido. Por lo tanto, pues entendemos que será aplicable a todas ellas. En materia de negociación colectiva, se producen dos importantes modificaciones. La primera sería en relación a la prevalencia del convenio sectorial en materia salarial, del artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, de forma que se restringe la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa. Y la segunda sería la recuperación de la ultraactividad plena de los convenios colectivos transcurridos un año de su denuncia sin acuerdo, que prevé el artículo 86. Ambas medidas entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE del Real Decreto Ley. Se trata, en definitiva, de una reforma breve en cuanto a su extensión, pero trascendental en cuanto a su contenido, porque, como decimos, pues desaparece esa prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre los de ámbito sectorial en materia de salario, y, por otra parte, se recupera la regla de la ultraactividad del convenio denunciado mientras no se alcance acuerdo sobre uno nuevo. Apuntar que no es de extrañar que este bloque de la reforma haya sido valorado especialmente por las organizaciones sindicales, participantes en la mesa de diálogo social, pero que también pues, algunos sectores del mundo empresarial hayan manifestado su discrepancia, en especial en lo relativo a la recuperación de la ultraactividad, porque se viene a considerar una especie de petrificación del propio convenio colectivo. La exposición de motivos del Real Decreto Ley parecía un poco más ambiciosa en relación a las modificaciones que se iban a establecer en materia de negociación colectiva, pero, en definitiva, pues parece que existe una previsión de continuar con esta modificación, porque dicen que existe una intención
de una reforma más en profundidad, pero en este Real Decreto Ley se limita a estos dos aspectos que hemos señalado. En cuanto al retorno a la ultraactividad de los convenios, se establece, por lo tanto, que esa ultraactividad no tiene límites. El convenio anterior seguirá manteniéndose durante todo el tiempo que se extiendan las negociaciones entre las partes y hasta que se pacte uno nuevo. ¿Qué ocurría con la anterior normativa? Con la anterior normativa, si la negociación de un convenio colectivo se extendía más allá de los 12 meses, el anterior quedaba invalidado y con él sus condiciones. Tras la reforma existe, por una parte, la mediación obligatoria que opera si no se ha acordado un convenio colectivo después de un año, y también es posible la existencia de un arbitraje cuando las partes así lo pacten expresamente y puede ser previa o coetáneamente. Finalmente, y si fracasa tanto la mediación como el arbitraje, el proceso de negociación termina sin acuerdo y se mantiene la vigencia del convenio en defecto de pacto. En este sentido, la reforma nos devuelve a la situación existente con anterioridad a la reforma operada por el Real Decreto Ley 3/2012, y la posterior Ley 3/2012. Por lo tanto, se invierten esas reglas del juego jurídico respecto a la normativa anterior, que fijaba la duración máxima de la ultraactividad, salvo que las partes llegaran a un acuerdo en otros términos. Cabe manifestar que, de forma práctica, esta ultraactividad ya se encontraba prevista en la gran mayoría de los convenios vigentes. De hecho, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos ha publicado recientemente un estudio sobre la denuncia y ultraactividad de más de 9.000 convenios colectivos, y constata en su informe que el 63,7% de los convenios tiene una ultraactividad que se prolonga hasta la firma del convenio colectivo. En definitiva, manifestar que, a pesar de lo anterior, pues se trata de una reforma importante, muy solicitada, y que, con independencia de que ya algunos convenios de facto lo estaban recogiendo, pues se trata, como decimos, de una novedad importante y a tener en cuenta. En cuanto a la prioridad aplicativa del convenio de empresa, manifestar que queda sin efecto esa prioridad aplicativa sobre el sectorial, estatal, autonómico o de ámbito inferior, sobre la cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente no es que ya no exista una prioridad de aplicación del convenio de empresa, sino que se limita, se restringe la previsión que se establecía de aquellas materias en las cuales sí podía negociar y tenía una prioridad aplicativa el convenio de empresa. Por lo tanto, continuará teniéndola en todos los otros aspectos que se prevén, relativos tanto al abono compensación de horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos, horario y distribución del tiempo de trabajo, adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional, adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen a los convenios colectivos, medidas relativas a conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y aquellas otras que se dispongan en los acuerdos y convenios colectivos a los que se refiere el artículo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, es más, en definitiva, lo que se conserva de lo que se pierde, pero es verdad que lo que se pierde es muy importante y sería, como decimos, esa prioridad en cuanto a la cuantía del salario base. Parece ser que a través de esta limitación de la preferencia en la materia, pues lo que se busca encontrar es una especie de equilibrio entre lo que sería la propia flexibilidad que va a aportar el convenio de empresa y, por otro lado, las garantías del convenio sectorial en materia salarial. Es evidente que de esta manera pues lo que se pretende también es cerrar la vía a convenios de empresa que pudieran ser tildados de oportunistas porque pudieran ser utilizados para establecer salarios a la baja. Incidir también en que no se ha producido modificación alguna sobre la prioridad aplicativa que también tendrán en esas materias los convenios colectivos para grupos de empresa o para pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas, y que en relación al debate de si es posible modificar la jornada de trabajo, en este sentido ya el Tribunal Supremo se pronunció en su día
en sentencia de 10 de noviembre del año 2016, que ya descartaba esa posibilidad de que tuviera una prioridad aplicativa el convenio colectivo de empresa y que además establecía, digamos, una interpretación restrictiva de las materias respecto de las cuales el convenio colectivo de empresa podía tener esa prioridad de aplicación. Respecto a los nuevos ERTEs, bueno, como todos sabemos, se trata de una regulación que existía o preexistía a la época COVID y que en una primera etapa pues se configuraban como una especie de mecanismo alternativo a los propios despidos colectivos, a los propios ERES, cuya regulación pues estaba principalmente orientada a aquellos ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, siendo escueta la regulación de los ERTEs por fuerza mayor. En un segundo momento, digamos en la época llamada COVID, los ERTEs, especialmente los ERTEs COVID, se convirtieron en una de las medidas laborales más importantes para superar en aquel momento la crisis sociosanitaria por parte de las empresas. En esa etapa destaca pues todas aquellas dudas interpretativas que surgieron en los llamados ERTEs COVID, implementados a través de reales decretos leyes y cómo poco a poco pues, se fueron configurando una serie de circunstancias en relación a los mismos. Ya se fueron reduciendo los plazos de constitución de la comisión negociadora y del periodo de consultas, se establecieron esas bonificaciones y el mantenimiento del empleo, la prohibición de despedir, de realizar horas extras y de externalizar servicios. Además, también la aplicación de esos ERTEs mixtos, es decir, de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo y la prórroga de los contratos temporales, así como especialidades en materia de prestación por desempleo. Finalmente, ahora digamos, estaríamos en esa época ya post-COVID, que se caracteriza por la publicación de esta reforma laboral y la configuración de los nuevos ERTEs. En esta nueva etapa, así lo expresa también la propia exposición de motivos, se produce una potenciación de la figura de los ERTEs frente a los despidos colectivos. Es lo que también nos, digamos, establece en la propia norma, fomentando la utilización de estos ERTEs. Se incorporan a la legislación ordinaria a los ya existentes ERTEs por fuerza mayor, los ERTEs por limitación o impedimento que se han venido utilizando masivamente durante el periodo COVID. También se mantienen o se incorporan esos beneficios de cotización vinculados a la realización de acciones formativas y mantenimientos de empleo y se posibilita también la afectación y desafectación de personas trabajadoras en función de la actividad o carga de trabajo de la empresa, algo que también durante la época de los ERTEs COVID pues, los empresarios pudieron ver la utilidad de que se pudiera proceder a afectar o desafectar en función de las necesidades y que, pues de las olas que se iban padeciendo en función de la situación sanitaria. Se flexibiliza también la tramitación de los ERTEs ETOP, especialmente para las pequeñas empresas. De este modo, por ejemplo, el periodo de consultas en empresas de menores de 50 trabajadores se reduce de 15 a 7 días. Esto pues, también parece algo acertado en función de la experiencia que se tuvo durante la tramitación de los ERTEs anteriores, en los cuales en pequeñas empresas, evidentemente, un plazo de 15 días para negociar pues, se veía demasiado largo. Y se establecen específicas exenciones a la cotización a la Seguridad Social sobre la aportación empresarial por contingencias comunes y conceptos de recaudación conjunta para los ERTEs, esto sí siempre vinculado a la realización de acciones formativas para el personal afectado. El mecanismo red pues, se trata de una novedad que se incorpora a través de esta reforma. En la misma línea se crea esta modalidad de ERTE cuyo objetivo es permitir a las empresas esa solicitud de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos, pues en vez de tener que acudir a medidas más drásticas como pueden ser los despidos. Se establecen dos modalidades para esta nueva figura. Una sería la novedad, sería la figura cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica que aconseje la adopción de instrumentos de estabilización y cuya duración máxima en este caso es de un año.
y otra sectorial, cuando en un determinado sector se aprecien cambios que generen necesidades de recualificación y de transición profesional. En este segundo supuesto, la duración de esta medida será de 1 año con posibilidad de 2 prórrogas de 6 meses cada una, es decir, hasta un total de 24 meses. En este caso, y a diferencia de lo que ocurría con los ERTE anteriores, es relevante destacar que el mecanismo no opera de forma automática a solicitud de las empresas, sino que se requiere de una activación y que esa activación se produce por acuerdo expreso del Consejo de Ministros previa información y consulta con las organizaciones sindicales y empresariales. Esta activación se realizará a propuesta conjunta de las personas titulares de los Ministerios de Trabajo y Economía Social, de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. En el ámbito de la modalidad sectorial, pero no en el de la modalidad cíclica, existe la posibilidad de que sean las propias organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal las que soliciten a esos ministerios que convoque a la comisión tripartita del mecanismo RED. En el caso de que se produzca esa solicitud por parte de estas organizaciones, la comisión debe reunirse en el plazo de 15 días desde dicha solicitud y analizar esa existencia de los cambios referidos en el apartado 1b, así como la necesidad, en su caso, de que se eleve a su vez esa solicitud de activación del mecanismo RED al Consejo de Ministros. En todo caso, y con carácter previo a esa elevación al Consejo de Ministros, resulta imprescindible informar a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal. Y esa decisión y las consideraciones que se incorporen al acuerdo del Consejo de Ministros no serán por sí mismo causas para la adopción en el ámbito empresarial de las medidas previstas en esta norma en relación al empleo y condiciones de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que no por el hecho de que ya exista esa medida o esa activación existe por sí mismo causa para que dentro de esa actividad y de ese sector se pueda llegar a aplicar esas medidas, sino que cada empresa, en su caso, cuando tramite ese ERTE, deberá justificar cuáles son esas razones que le han llevado a adoptar las medidas que se proponen. Una vez activado el mecanismo es cuando ya las empresas pueden pedir esa adhesión a través del procedimiento regulado para los ERTEs previa consulta con la representación de las personas trabajadoras. Y en ese caso, ya las empresas que reciban la autorización para la aplicación podrán acceder a esos beneficios en materia de cotización vinculados al mantenimiento de empleo y siempre que se desarrollen, como hemos indicado con anterioridad, actividades formativas con el personal afectado. En concreto, y en la modalidad cíclica, durante los primeros 4 meses tendrán una exoneración del 60%, entre el quinto y el octavo del 30% y del 20% a partir del noveno. En la modalidad sectorial serán del 40%, pero siempre, como hemos indicado, condicionadas a la realización de actividades de formación. Del mismo modo, las empresas que contraten personas trabajadoras incluidas en la modalidad sectorial tendrán derecho a bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social de un 50% en el plazo de 6 meses. Y también resulta importante hacer referencia a que la existencia de una nueva prestación vinculada a este mecanismo RED, según la cual las personas trabajadoras van a percibir el 70% de la base reguladora durante toda su duración, y esto es hasta un máximo del 225% del IPREM. Bueno, pues esta sería un poco en forma telegráfica, porque no teníamos tiempo de mucho más, pero son 2 aspectos, como decimos, bastante importantes también introducidos a través de la reforma y pues creíamos importante ponerlo de manifiesto. Bueno, pues muchísimas gracias a doña Mar Ropero Campos y nuevamente muchas gracias a don Martín Godino Reyes por esta magnífica exposición que, por supuesto, prestigia el buen hacer de Sagardoy como no esperábamos de otra manera.
Si hay alguna pregunta en la sala, pues podemos hacerla, aprovechar que tenemos 10 minutitos a nuestros invitados por aquí, las podemos hacer. También las personas que nos estén siguiendo a través de nuestra plataforma online, pues también las pueden hacer. Yo, para romper un poquito el hielo, yo les preguntaría si ustedes creen que esta reforma está siendo más positiva que negativa, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser así? Es muy... Yo no me atrevo a... Vamos a ver, esta reforma ha sido, aquí se puede decir, esta reforma ha sido un mal menor, es decir, frente el programa de alguno de los partidos que forman la coalición de gobierno y el propio programa de gobierno incorporaban porque era un mensaje político de derogación de la reforma del año 2012, que hubiera sido, yo creo, dramática para el tejido empresarial, y de eso a esto, pues las sensaciones de alivio, bueno, pues esto, pues hemos tocado cosas, pero es una reforma restrictiva, claramente restrictiva en muchos aspectos, ¿no? El tema de la ultraactividad es verdad que no se había utilizado mucho y puede considerarse menor, pero es importante. Es decir, bueno, el convenio colectivo que tenía o daba a las empresas, que yo creo que lo usaron poco, menos de lo debido, yo creo que esa es una crítica que debemos, una autocrítica de hacer todos, pero daba un instrumento formidable de negociación, porque el convenio decaía un año después. Es verdad que eso se limitó con la contractualización y con todo eso, pero daba un mecanismo y se ha perdido. Bueno, hay limitaciones claramente al desarrollo del convenio de empresa, y el nuevo marco de contratación pues es un marco más restrictivo, mucho más restrictivo del que había. Entonces, con todo eso en la coctelera, ¿es positiva la reforma laboral? Bueno, yo creo que es no especialmente negativa. Yo creo que es prudente y, por tanto, pues que... O sea, no creo que la reforma laboral vaya a ser la culpable de cualquier desarrollo. O sea, yo creo que el desarrollo económico es lo que va a determinar cuál sea la evolución del empleo. Como ocurre siempre, el Boletín Oficial del Estado, como decía mi maestro Sagardoy, no crea empleo, lo crean los empresarios y en su actividad económica, ¿no? Pero es verdad que el BOE puede poner pegas o dificultades o hacerlo más difícil. Yo creo que esto lo hace un poquito más difícil, pero no extraordinariamente, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Vamos a dejarlo en que es prudente. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en la sala, si hay una pregunta por aquí. Te pasamos el micrófono para los que nos están escuchando vía online, que después lo pueden también ver por el canal de YouTube si lo quieren seguir. Buenos días. Gracias, muchas gracias a los dos, la verdad, por esta explicación tan clara. Y vamos a hablar de nuestro caso en concreto, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la reparación naval, todo lo que tiene que ver con reparación de buques, plataformas petrolíferas, etc. La estacionalidad está presente, pero lamentablemente no como por ejemplo en el retail uno es capaz de poder predecir cuándo, en la etapa de rebajas, en el Black Friday, no sé cuándo, aquí no podemos predecir. Es más, al final estos contratos se celebran o se llevan a cabo, los contratos me refiero del business, del negocio en sí mismo, se llevan a cabo cuando el armador y la parte de la empresa fijan un precio, un deadline, una fecha de entrega, correcto, bien, y entonces el precio y la calidad y no sé cuánto, y me parece bien que el barco esté 45 días ahí en dique, no sé qué, y luego marcho a perforar, a sacar petróleo, no sé qué, que es al final de donde saca su sustento. Entonces, en ese mismo momento, desde Recursos Humanos, departamento del cual yo piloto, y mi compañero Alejandro y más personas que no pueden asistir aquí hoy, es cuando nos enteramos de que tenemos que contratar, ¿no? Entonces dice, pues hacen falta no sé cuánto, 200 personas. Vamos para adelante, 200 personas. Conforme están llevándose a cabo la reparación o diferentes reparaciones en simultánea, además los ingenieros se dan cuenta que lo que habían presupuestado como un no sé qué, la bomba hidráulica de Piripí, resulta que se complica y no sé cuánto y no sé qué, y como también es un negocio y los negocios se abren para ganar dinero, es misión del ingeniero sacar más para que la caja siga sonando. Entonces, adicionalmente, se van sumando nuevos trabajos, ¿vale? Entonces, es totalmente imprevisible, no funciona por estacionalidad. El negocio se produce cuando se produce. Tenemos meses de picos extraordinariamente locos y meses de valle, ¿no? Nos ocurre aquí, nos ocurre en Las Palmas. Entonces, ante la nueva reforma laboral, a partir del otro día, pues entonces yo me asusté y dije, ¡che!
se acabaron las obras y servicios para Toquisqui y aquí fijo discontinuo para todo el mundo, pero estamos trayendo gente de Península, de Galicia, que hay buenísimos soldadores, todo el mundo fijo discontinuo, que ni los conocemos, pueden salir buenos, malos, regulares, pero ¿qué hago luego yo con 300, 500 personas fijas discontinuas? Entonces, estamos haciendo lo correcto, nos pasamos a la modalidad de eventual. No, yo creo, no, la verdad que interesantísimo. No, ese es el supuesto prototípico que yo decía, donde la desaparición del contrato de obra o servicio, que era esencial y para una actividad que se basa en la elaboración de proyectos determinados, que te encargan, se termina y le dejas el barco y ya lo has reparado, y adiós, muy pues bueno. Evidentemente, claro, te quitan el instrumento que era el contrato de obra o servicio, ¿no? Lo que está pensado, otra cosa es que eso funcione, claramente es el fijo discontinuo. El fijo discontinuo, sí, porque es la única manera de que efectivamente puedas ir a personas asignándolas proyectos sucesivos. Lo que ocurre es que es verdad que frente al contrato para obra o servicio, en la medida en que es indefinido, la empresa asume un compromiso de recolocación, compromiso entre comillas al menos de recolocación, de que cuando termina la reparación de esta plataforma o de este buque y tal, pues viene otra. Así. Y por tanto hay otro llamamiento. Si no se produce en un periodo de 3 meses, y ahí por eso yo creo que el convenio sectorial pueda que bueno, que está por ver además cuál es el convenio sectorial en vuestro, hay que irse, en vuestro caso. el de la siderometalurgia, y habrá que irse a lo amplíe particular. ese periodo de 3 meses, porque si no se amplía el periodo de 3 meses, lo que ocurre es que la ley dice que hay que acudir a los mecanismos extintivos y, por tanto, al despido individual o colectivo en función del umbral de número de trabajadores afectados, ¿no? Sí. Que también es verdad que aquí yo creo que tendremos que... Es que hay muchas cosas aquí que aprender. El despido colectivo aquí sigue teniendo muy mala prensa. Es decir, hacer un ERE o un despido colectivo, joder, sales en el periódico, se hace un ERE y tal. Pero es verdad que esta misma estructura que se crea al desaparecer el contrato para obra obliga a normalizar el despido colectivo. Porque el día que yo pierdo un contrato y no tengo otro, pues es que... se termina. Pues tengo el despido colectivo, objetivos, depende de que sean el número de trabajadores, ¿no? Y por lo tanto también hay que quitarle ese peso que tiene, porque es un supuesto evidente de causa productiva. He perdido el contrato y lo he terminado, pues ya pues acabó, ¿no? El barco se fue, no hay más que reparar. Pero bueno, hay que irse a la particularidad del convenio, ¿no? Claro, pero es verdad que el contrato fijo discontinuo para una actividad como esa será el núcleo. Eso no quiere decir que no se pueda utilizar el contrato eventual, porque fundamentalmente el de incremento de tareas, porque es verdad también que aun dentro de esos proyectos, y lo prevé la propia norma, es verdad que puede haber pico sobre el pico, es decir, que te encargan un proyecto, planificas, tú lo has dicho, necesito 100 trabajadores durante 3 meses y resulta que el ingeniero dice que es que esta semana que viene necesito 20 más porque hay que hacer no sé cuánto. Y eso sí será un contrato eventual que es perfectamente, digamos, combinable con el contrato fijo discontinuo, ¿no? Yo creo que esa es ese es el mecanismo que deja la ley, ¿no? Ir por ahí. Vale, ok. Gracias. Nada, muchas gracias. Tenemos una pregunta por el chat que dice, para el primer ponente, ¿en los contratos fijos discontinuos se habla de periodo de inactividad de más de 3 meses? Sí, era lo que estaba diciendo ahora. Lo que dice es que, pero ojo, esto está bien la pregunta para aclararlo. En el contrato fijo discontinuo, que podemos llamar ordinario, es decir, el que celebra la propia empresa para su actividad propia, los periodos de inactividad pueden seguir siendo de mucho más de 3 meses. Si yo abro los hoteles de mayo a septiembre, puedo seguir haciéndolo, eso es un típico contrato fijo y continuo, y el periodo de inactividad es de 9 meses, y eso es perfectamente posible. Lo que dice la norma es que para las empresas, este supuesto que nos están describiendo, que para las empresas cuya actividad normal es la prestación o ejecución de obras y servicios para otros, lo que son las contratas y subcontratas, ahí en ese supuesto, si se utiliza, hay que utilizar el fijo discontinuo, pero el periodo máximo de inactividad entre la terminación de una contrata y el inicio de otra, donde tienes que recolocar al trabajador, no puede ser de más de 3 meses, salvo que el convenio colectivo lo amplíe. Pero para ese supuesto, y si transcurre más de 3 meses, pues te obliga a ir al despido, si no le puedo recolocar en el plazo de 3 meses. Pero ojo, insisto, ese es el fijo discontinuo, que es una modalidad nueva de fijo discontinuo, que es para la ejecución, la empresa que se dedica como actividad normal a la ejecución de obras y servicios. En el fijo discontinuo de estacional, de temporada, de prestación intermitente de la propia empresa, los periodos de inactividad pueden seguir siendo superiores a 3 meses, como hasta ahora. No sé si... Espero que se haya entendido. Pues tenemos otra pregunta por aquí, por la sala. Buenos días. Anteriormente, cuando existían, ya son antiguos los contratos eventuales, había un periodo de carencia por el cual un mismo trabajador no podía volver a contratarse
esa misma modalidad hasta que pasara ese periodo de carencia. Contrato de 90 días. ¿Se puede contratar al mismo trabajador para esos diferentes eventos? Además, tenemos una particularidad en Canarias que yo creo que es extensiva a todo el país. Falta de demanda, exceso de oferta. No hay trabajadores. Entonces, la pregunta... O sea, que eso del paro es de mentira, ¿no? Porque luego cuando vas a contratar no encuentras, ¿no? No, aquí no hay ningún periodo, o sea, aquí no hay ningún periodo de carencia. De hecho, al revés, lo que la norma exige es que los 90 días no sean consecutivos. Es decir, este es un supuesto, o sea, el supuesto de la ley está pensado, por lo menos luego cuando lo trasladas a cada empresa, pues tiene sus particularidades, pero está pensado en contrataciones cortitas pero variadas y con cualquier periodo de carencia, o sea, o sin ningún periodo de carencia. Pues se me produce en el mes de julio que necesito 4 días porque hay que hacer un evento de no sé cuánto y 5 días en el mes de julio y 7 días. No hay ninguna obligación de que haya carencia entre ellos, siempre que en el conjunto del año no superen los 90 días, que es la limitación y que se dé esas situaciones ocasionales de corta duración, ¿no? Esa es la exigencia. Entonces, ¿podría reiterarse el mismo trabajador en Sí, esos 90 días? sí, perfectamente, claro. No solo eso, el mismo trabajador, dentro de esos sucesivos periodos, siempre que no pasen la suma de 90 días, y no hay límite en el número de trabajadores dentro de cada periodo de esos. O sea, quiere decir que yo puedo necesitar 200 trabajadores esta semana en particular porque tengo no sé qué evento de corta duración que me exige 200 trabajadores, ¿no? Y ese mismo o esos mismos trabajadores, en la medida en que no excedan los 90 días en el año, pues se pueden llamar para situaciones de corta duración. Es más, no es incompatible, que es lo que yo he dicho, esos contratos con que se dé un contrato de más larga duración, pero también eventual, por ejemplo, para cobertura de vacaciones, que puede ser un supuesto donde necesita un contrato 4 meses porque se me concentran las vacaciones en 4 meses. Y, por supuesto, es compatible con un contrato de sustitución, ¿no? Todo eso teniendo en cuenta, eso sí, que cuando son contratos por circunstancias de la producción, porque en los interinos no juega, tengo, digamos, la regla de cierre de los 18 meses dentro de los 24, que así que es impepinable, ¿no? Magnífico, gracias. Nada. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues nada, para ir terminando en tiempo y en forma, pues agradecerle una vez más a don Martín Godino y a doña Mar Ropero pues que nos hayan acompañado, agradecerles a todos su participación, invitarlos desde ya a la próxima jornada de este ciclo de conferencias para directores de recursos humanos y empresarios, que será el próximo 26 de mayo, donde hablaremos de las tendencias más importantes del 2022 para precisamente los recursos humanos. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron vía online y será hasta la próxima. Muchas gracias.